porque es falso que la producción de la Comisión Federal de Electricidad se haya reducido en 43% en cuanto a la generación hidroeléctrica. El pasado 9 de junio, ¿y qué creen? Esta vez no fue Reforma quien publicó esta nota falsa. Ya ven que trae una jurada contra la Comisión Federal de Electricidad. Se trata del Economista, aquí lo vemos en pantalla, que publicó una nota titulada "Sequía desplomó 43% generación hidroeléctrica de la CFE en 2023". Pero esto es falso. Hay otra falsedad. La nota afirma que en 2023 la Comisión Federal de Electricidad proporcionó energía generada por hidroeléctricas el 7.7% de la producción total de la empresa, menos que en 2022, que fue de 14%. Pero estos datos tampoco son ciertos y vamos a desmentirlos. En 2023, la generación hidroeléctrica de CFE inyectó a la red el 13.34% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad. En la nota se compara la generación hidroeléctrica de 2022, que es época invernal, con la de julio de 2021, en verano, cuando llueve, y las presas turbinan más. La generación hidroeléctrica es estacional, o sea, que no nada más mienten, sino que también publican datos tramposos. Lo que no dicen los medios es que la Comisión Federal de Electricidad, que hoy cuenta con 60 centrales hidroeléctricas que aportan el 22% de la energía que inyecta la empresa del Estado al sistema eléctrico nacional. La CFE desarrolló 20 proyectos hidroeléctricos, moderniza 16 centrales hidroeléctricas y equipa a 4 presas con el fin de proveer energía con bajos costos de operación y mantenimiento, extendiendo su vida útil por más de 50 años. Esto es histórico en México y no como publica El Economista en días pasados. No es verdad que el Gobierno de México haya quitado el derecho a ampararse ante la ley. Seguramente los que nos están viendo, nos están escuchando, aquí los colegas de la prensa han visto esto por doquier, y es que medios de comunicación como Animal Político y Código Magenta, así como la Coparmex, que recordemos que fue uno de los financiadores de la Guerra Sucia durante el periodo electoral, eso no se nos debe olvidar a nadie, así como las mismas cadenas de cuentas automatizadas o bots en redes sociales que han atacado al Ejecutivo Federal. Se han dedicado a difundir que con el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de junio se eliminará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a un amparo en contra de un acto de autoridad o ley. ¿Cómo ven esto? Es una volada, ya no saben qué inventar. Esto es mentira. Primero decir que se modifican 2 artículos con este decreto a la ley de amparo. Es el 148 y a este se le agregó un párrafo. Lo voy a leer. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esto es, este párrafo es con la finalidad de delimitar los efectos de cualquier suspensión. El otro artículo que se reforma es el 129 para acabar con excepciones de la ley. Esto es, este decreto del Ejecutivo Federal se expide por la necesidad de mantener la división de poderes. ¿Y esto por qué? Porque hay jueces que por proteger intereses económicos han suspendido leyes o decretos aprobados por los legisladores y que benefician al pueblo de México. Y ya nada más vamos a dar 3 ejemplos para no dejar. El primero es ver cómo el Poder Judicial invadió las funciones que le competen al Poder Legislativo al suspender la ley de la industria eléctrica y los hidrocarburos para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. El segundo ejemplo es impedir la distribución de libros de texto en perjuicio del derecho a la educación pública y gratuita de niños y niñas. Este verdaderamente es indignante, pasar por las infancias. Y el tercer ejemplo es que
al anular la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, aprobada por el Congreso, también estaban invadiendo funciones del Poder Legislativo. ¿Y con qué fin? Para mantener los privilegios del Poder Judicial. Pero pues ya sabemos que así se las gastan y esto no es lo único que dijeron en contra del Poder Judicial, porque también hubo noticias falsas y armaron noticias falsas contra la reforma al Poder Judicial. Y esto es que algunos medios de comunicación, políticos, opositores, opinadores de ocasión, no entienden que México ya cambió. Y vamos a dar un ejemplo de esto. MBS y el Latinus de Loret de Mola publicó que la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuestionaban las reformas propuestas por el Ejecutivo, lo cual resultó falso, aunque muchos medios y en redes sociales replicaron esta noticia falsa. El primero fue Latinus, que publicó el 14 de junio pasado: la reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo, atribuyéndoselo a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2 días más tarde, el 16 de junio, MBS Noticias publicó y difundió por radio y por su medio de internet una nota titulada Plan C, UNAM advierte por iniciativa de reformas de AMLO, y dice: es dañina y regresiva, asegura. Esta nota afirma que dichas reformas inciden en la división de poderes y buscan concentrar el poder en la presidencia de la República. Ambas notas adjudican falsamente las declaraciones del Instituto de Jurídicas y a la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM los desmintió, quedaron, porque el 17 de junio dijo que esto se trata de un libro colectivo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También dijo que lo expresado ahí de ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México ni de la comunidad universitaria. La UNAM además precisó que los textos publicados reflejan exclusivamente la opinión de sus autores. Se refiere a 2 investigadores que escribieron una crítica a la reforma al Poder Judicial en el capítulo 11 del libro. Sus afirmaciones fueron retomadas por estos medios y por opositores a la reforma. Existe la libertad de investigación, agregamos y repetimos, existe la libertad de investigación y la crítica desde el inicio de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero disfrazar un trabajo académico con la toma de posición de una institución en la vida pública del país sí es actuar con dolo. Pero como ha escrito un célebre columnista cuyo nombre no podemos mencionar, para ellos la verdad es irrelevante. No les importa publicar mentiras. El objetivo de la campaña es atacar, mentir y desprestigiar, ganar la narrativa. Les tenemos una noticia a aquellos que creen que así se gana la narrativa. Ya perdieron, porque ya nadie les cree. La posible aprobación de la reforma al Poder Judicial ha desatado una nueva ola de mentiras contra esta, con 5 líneas falsas de argumentación. 1. La falsa destrucción del Poder Judicial. López Obrador lleva años cantando que quiere destruir a la Suprema Corte y destruir al Poder Judicial para arreglarlo a su antojo. Y que tiene como propósito simplemente descabezar a todo el Poder Judicial. Esto es falso. La reforma no plantea ni la destrucción ni la desaparición del Poder Judicial. Plantea la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos técnicos especializados y autónomos y parámetros temporales para garantizar justicia pronta y expedita. 2. La gente no sabrá elegir o votar por un juez. El voto del pueblo bueno que asegura no se equivoca en lo que parte de un falso supuesto. Ahí están las lecciones de la historia, a veces dramáticamente. Ahora
Dile a la gente que vote por el que se escoja. ¿Qué sabe la gente del Poder Judicial? No, pues nada, es como lo que te decía. No tiene idea. La gente no tiene el conocimiento suficiente, y no estoy diciendo que haya una ignorancia total, pero no existe el conocimiento suficiente sobre la labor de un magistrado, de un juez, de un ministro. Este discurso clasista asume que el pueblo es ignorante e incapaz de tomar sus propias decisiones, que la propia Constitución lo coloca como el depositario de la soberanía. El artículo 39 de la Constitución asegura que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La reforma al Poder Judicial propone que sea el Senado quien reciba las postulaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, verifique los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y envíe al Instituto Nacional Electoral el listado de candidaturas. Será el INE quien fijará las reglas en materia de tiempos oficiales de radio y televisión, periodos de campaña, modalidades de fechas, de foros y debates para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera informada. 3. Los jueces serán del presidente. ¿Quiere usted que un ciudadano no se pueda defender de las acciones del gobierno porque los jueces son del presidente? Sí hay una preocupación fundada de la propuesta que hoy se hace en la fórmula para elegir a integrantes de la Suprema Corte, porque se presume como un sesgo en términos del control de Morena y sus aliados. Hay esa preocupación. Esto es falso. La iniciativa propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los jueces a través del voto directo. Además, no modifica los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa propone sustituir toda referencia a designación por elección. 4. Los foros serán simulación. La reforma judicial, Morena ya la cantó muy claro. Los foros en el Congreso serán para oír y no para debatir, o sea, simulación. La propuesta para realizar foros sobre la reforma al Poder Judicial busca una amplia discusión y participación que incluya abogados, jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados y escuelas de derecho. 5. La UNAM está en contra de la reforma al Poder Judicial. La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró el pasado 17 de junio que el documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador no representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México, solo reflejan exclusivamente la opinión de los autores. Infodem. Es que les vamos a presentar 3 encuestas sobre lo que piensa la gente de la reforma al Poder Judicial. La primera es de Encol. A la pregunta que realizó esta encuestadora, dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo lo mencionara, haciendo encuestado, ¿usted estaba enterado de esto? El 45% sí estaba enterado, el 54% no está enterado. La otra pregunta que se realizó fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Miren esto. 61% piensa que todos o la mayoría de los magistrados, jueces, son corruptos, mientras el 35% dice que poquito o nada. La otra pregunta que realizaron fue: ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este dato es arrasador y es muy significativo de cómo piensa el pueblo de México. El 75% dice que deben elegirse por elección popular. La otra pregunta que se realizó fue: ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Arrasador también, 73% dice que por elección popular del pueblo de México.
Otra pregunta que realizó ENCOL fue: ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 85% de los encuestados dijo estar de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Otra pregunta que realizó ENCOL fue: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? ¿Sí o no? La respuesta en un 83% fue que está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Otra pregunta dice: ¿usted votaría a favor o en contra de reformar al Poder Judicial? Y 82% contestó que está a favor de esto. Esto no concuerda con lo que dicen los opinadores, ¿no les parece? Otra de las encuestadoras que realizó un sondeo entre los mexicanos fue la de Las Heras, y también preguntó si estaba enterado o no de la reforma al Poder Judicial. 49% respondió que no, mientras el 51% que sí. Vamos a repetir las preguntas. ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?, preguntó de Las Heras, y el 58% piensa que los ministros, magistrados y jueces son corruptos. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros y magistrados y jueces aquí en la Suprema Corte? Los ministros, el 68% dijo que por elección popular del pueblo de México, mientras que los magistrados dijo que el 68% deben ser elegidos por el pueblo. A la pregunta de si usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta de corrupción, el 87% le respondió al de Las Heras que está de acuerdo en la creación de este órgano independiente. Urge este órgano independiente. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial? El 77% respondió que sí, mientras el 14% que no. Le preguntaron también de Las Heras si de Las Heras al pueblo de México, a los encuestados, si en sus manos estuviera votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial. ¿Usted votaría a favor o en contra de que se llevara a cabo? Otra vez, el 81% estuvo a favor. Pero aquí no acaba, porque ustedes se acuerdan del oso monumental que hizo la encuestadora Massive Caller y que después tuvo que salir a pedir disculpas por lo que sucedió en el periodo electoral. También ya dijo que iba a hacer una reestructuración y que se iban a cuestionar cosas. Bueno, pues hasta Massive Caller, de no creerse, hasta esta encuestadora que falló en la pasada elección y que, bueno, hasta ellos mismos aceptaron que manipularon los resultados, publicó una encuesta que resultó muy reveladora porque coincide con las anteriores. Al parecer ya están reivindicando el camino, pero no sabemos, hay que darles el beneficio de la duda nomás. Y entonces ellos preguntaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. El 60% dijo que sí, mientras el 39.8% que no. La última pregunta que vamos a presentar en esta sección es igual, de Massive Caller. Considera que los candidatos a jueces electos por voto popular deben primero pasar por estrictos exámenes actuales y ellos podrán ser candidatos, o que cualquier abogado debe ser candidato. Esta pregunta tuvo el 89% de que sí deben someterse a examen, y mientras el 10% dijo que cualquier abogado. Miren, aquí se los dejamos porque es evidente que la mayoría de la gente está a favor de la elección del voto popular del pueblo de México hacia los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La opinión de la DEA, con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden
a los mexicanos. ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna. Después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas y largas y largas, pero pues no me corresponde, ¿no?, meterme en eso, porque es de allá. Tienen ellos sus procedimientos. Entonces, nada más que sean más prudentes, más respetuosos. Y lo decimos en buen plan. Como cuates. Dejar de manifiesto que la gente quiere participar y elegir a jueces, a magistrados y a ministros. Eso yo creo que está fuera de discusión. La mayoría de los mexicanos quiere participar para elegir a los jueces, magistrados y ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores? ¿Cómo se elige al presidente? ¿Cómo se eligió a la presidenta Claudia Sheinbaum? La gente quiere eso. No quiere el elitismo, no quiere la democracia de la minoría, que en esencia es oligarquía. Porque la democracia, como lo establece la Constitución, y aquí se dio a conocer, es el gobierno del pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda. Eso está en la Constitución nuestra. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia. Que algunos dicen que no está preparado el pueblo para la democracia. Bueno, eso fue lo que le preguntó el periodista Krellman en 1906 a Porfirio Díaz. ¿Usted cree, le preguntó, que el pueblo de México está preparado para la democracia? Y hasta Porfirio Díaz contestó, sí. Claro que Porfirio Díaz era un maestro en el arte de la simulación política. Dijo sí y luego echó a andar toda la maquinaria, los medios, el periódico El Imparcial, a decir no, nosotros queremos que siga el presidente. Y de nuevo, como lo hacía cada vez que se le vencía un periodo, lo iban a ver y decía, bueno, pues ni modo, me voy a sacrificar. Y así se reelegía y se reelegía, y así estuvo dominando 34 años. Lo segundo, que quien está conduciendo nuestro movimiento, y eso debe de quedar muy claro, es la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No soy yo. Es mi presidenta electa. Yo soy presidente constitucional, pero en lo político
como formamos parte de un movimiento de transformación, ella es la dirigente. Desde que le entregué en el movimiento el bastón de mando. Y la respeto mucho y además, lo repito, pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos. No solo a nuestro movimiento, estoy hablando de todo el país. No hay nada mejor. Es una bendición. Por eso le tengo tanta fe al pueblo. Se dice, lo voy a repetir, aunque soy partidario del Estado laico, pero hay una frase que aplica muy bien en estos casos. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, es Claudia. Y eso es importante, que todo el mundo opine, que nadie se sienta excluido, porque no es una reforma para limitar derechos, para quitar libertades, para implantar la corrupción por tiempo indefinido, para legalizar el influyentismo, el nepotismo. Es para todo lo contrario. Es para tener un poder judicial que actúe con integridad, con apego a la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho, que se atienda por igual a todos los ciudadanos, que no se le dé preferencia a los que tienen influencias o dinero, que la justicia sea pronta, sea expedita. No es posible que haya miles de sentenciados de años, miles de personas encarceladas sin sentencia, que llevan años así. Hoy, anoche como alrededor de las 8 o 9 de la noche, no quiero ser tan inexacta en el horario, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad en 24 horas, o sea, de inmediato, como dicen, libertad inmediata, de 3 miembros del cártel de Santa Rosa de Lima. Y uno de ellos es el hijo del señor Yepes del Marro. Entonces, pues esta es una situación delicada. Estamos nosotros rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes, otros procesos penales pendientes. Estamos en esa labor y hemos informado esta mañana al gabinete de la situación delicada, pero pues también, como siempre ha sido la instrucción del presidente, de agotar todas las posibilidades, pero con el cumplimiento de la ley. Entonces estamos en el plazo, vamos a ver qué resulta. Consideramos que si se eligen los jueces, como se hace en Estados Unidos y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial, limpiarse, purificarse, y esto nos va a ayudar a todos. Entonces, no es algo para perjudicar
al pueblo, para afectar la vida pública del país, no es concentrar el poder. Si se está planteando un órgano independiente, no va ese órgano independiente a depender del Ejecutivo, va a ser realmente independiente para vigilar el comportamiento de jueces, magistrados, ministros. O sea, primero, que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elige el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático, la gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Puede ser que no tenga tanta claridad sobre lo que conviene, pero tiene una claridad meridiana en lo que no conviene. Usted lo sabe perfectamente. ¿Y qué cosa no conviene? Bueno, pues que haya corrupción. No va a pasar nada. Además, se está planteando, y esto puede surgir en el debate, lo hemos dicho, que participen todos los jueces actuales, los magistrados, los ministros, que se sometan al escrutinio público. Y como hay buenos jueces y buenos magistrados, pocos pero mejores, pueden salir electos y van a salir fortalecidos, porque no le van a deber el cargo a ningún magistrado, a ningún ministro, a ningún político, a ningún partido, al presidente. Ellos van a ser elegidos por el pueblo. Imagínense la fortaleza moral que van a tener. Es autoridad moral y autoridad política. Nada de que voy a recibir una llamada de un magistrado o de un ministro de la Corte o de un miembro del Consejo de la Judicatura. Atiende este asunto de esta manera, yo te recomendaría que consideraras esto, esto, otro. Por favor, recibe a este abogado. Nada. Su amo va a ser el pueblo, su único jefe, el pueblo de México. Eso va a ayudar. Bueno, se eligen, pero pues no hay nada perfecto, solo lo que tiene que ver con el creador, todo es perfectible. Por eso va a estar el tribunal, porque si a ellos se les olvida cuál es su misión y empiezan a echarse a perder y apartarse de la impartición de justicia con argucias legaloides,
cuando en el fondo lo que está de por medio es que ya tomaron la decisión de ayudar a un detenido a salir, pues que este órgano independiente pueda revisar su actuación. Lo hemos visto, hay jueces que hasta los escogen, los buscan, porque son los que sin escrúpulos morales de ninguna índole resuelven siempre a favor de presuntos delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Entonces sí es una muy buena reforma y qué bueno que se va a iniciar este proceso. Ya les adelanto que el crecimiento de la deuda durante nuestro gobierno es menor al crecimiento de la deuda del gobierno de Felipe Calderón y del licenciado Peña, menor. Y esto se mide de acuerdo al Producto Interno Bruto. Ellos incrementaron 7 puntos en promedio, 7.5 del producto, y nosotros estamos luchando por que sean 5 o 5.5, es decir, dejar 2 puntos del producto, que son como 600, 700 mil millones de pesos de reserva, por lo que se pueda necesitar. No se va a requerir, consideramos, pero hay que actuar de manera precavida, sobre todo pensando en las elecciones de Estados Unidos. No en el proceso de elección. Yo no veo que haya ninguna inestabilidad económica, ninguna crisis hasta noviembre, diciembre, que pasen las elecciones. Pero sí, como sucede a veces, cuando llegan los nuevos gobiernos, llevan a cabo políticas de ajuste. Y esas políticas de ajuste sí tienen un impacto. Y cuando se trata de la economía de Estados Unidos, pues se impactan en el mundo. Y si tenemos una relación económica cercana, como sucede, somos socios comerciales y está muy integrada nuestra economía a la de ellos a la nuestra, entonces sí puede haber algún factor de inestabilidad económica, financiera, y por eso hay que blindar la economía mexicana. Y no hay mejor forma que dejarles márgenes a quienes van a manejar la economía y la política económica hacia adelante. Entonces, por eso ya nosotros no vamos a invertir más, ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo las obras. Afortunadamente tenemos presupuesto para cerrar en todas las obras. Tenemos 15, 17 proyectos estratégicos con los ingenieros militares, todos
tienen presupuesto. Todos los proyectos estratégicos de la Secretaría de Marina tienen su presupuesto. Los 12, 15 proyectos estratégicos de Conagua, presas, canales de riego, oleoductos, acueductos, perdón, todos tienen ya su presupuesto. Los programas de bienestar, esos son los más protegidos. Eso no hay ningún problema. Entonces vamos a tener esa situación. Pero imagínense revertir 36 años de política antipopular, entreguista. No son guajolotas ni tamalitos de chipilín, porque fue mucho. Es que no les dio tiempo, porque el pueblo de México está muy despierto, avispado, pero querían acabar con todo. Sonó la campana, la alarma, y se llevaron mucho, pero como los ladrones de los bancos que entran a las bóvedas y empiezan a meter el dinero, los costales, de repente suena la alarma, ¿no? Y salen huyendo y van tirando ahí y van dejando, no se puede llevar todo. Una vez me dijo un alto funcionario, ¿y cómo le va a hacer? Un alto funcionario de los de antes. Y le dije, con lo que nos dejaron, con eso, porque era tanto lo que había, tanto, aparte de los recursos naturales de México, que es un país bendito, de tanta riqueza natural. Aparte de eso, bueno, se avanzó mucho en la industria petrolera, en la industria eléctrica, en la construcción de infraestructura hidráulica, empresas. Hay 60 hidroeléctricas, ¿no? En muchas cosas. Vino el neoliberalismo y eso se abandonó y empezaron a dar los contratos, ¿no? Y a entregar los bienes. Pero imagínense, eran ferrocarriles, aeropuertos, puertos, petróleo, electricidad, empresas de comunicación, minas, bancos. Era de todo, y autopistas. Entonces sí se ha avanzado. Por ejemplo, lo que hicieron con el ejido, más de la mitad de la propiedad en México era propiedad social, y privatizan el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. Y ahora, ¿de quién es
es tejido pues de un ejidatario nylon riquísimo que compró, porque antes de la reforma del 27 de Salinas no se podía vender las tierras ejidales. Entonces privatizan el ejido y empieza de nuevo el acaparamiento de las tierras. Entonces fue mucho el saqueo. Lleva tiempo, pero debemos estar muy contentos porque lo que estamos viviendo es la posibilidad. Ayer me gustó muchísimo que repitiera el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Presidenta electa que gana con 36 millones de votos. Es la presidenta más votada en la historia de México. La de más respaldo popular en toda la historia. Es un hecho inédito e histórico. Y que diga, ¿sí?, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. No, pues es para sentirse muy contento todos los mexicanos. Yo estoy muy contento, muy contento, sinceramente. Es gracias al Creador, gracias al pueblo, gracias a la vida, a las circunstancias. Llegaron a decir los tecnócratas neoliberales de que el problema fiscal de México era que no pagaban impuestos los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, los viene, que ese era el problema, que había que cobrarles a eso. Fíjense, en el supuesto de que se hubiese tomado esa decisión, que sí pagan impuestos, porque pagan el IVA, pero ellos estaban pensando en el impuesto sobre la renta. Pero vamos a tomar en cuenta de que paguen todos impuestos sobre la renta. ¿Cuánto iban a pagar? ¿Cuántas son sus utilidades? ¿Cuánto se obtiene? Entonces, ¿cuándo con este doble discurso, con esta hipocresía, con la doble moral, los de arriba no pagaban y nadie decía nada? Los expertos hablaban de que si las finanzas públicas de México estaban debilitadas, era porque no pagaban impuestos los de la economía informal. Nunca hablaron de que se condonaban los impuestos a las grandes empresas, a los bancos. Piensen, como decía yo antes, en las plazas. Piensen en la empresa más grande. Piensen en el banco más grande. Pues esa empresa que están pensando, ese banco que están pensando, no pagaba impuestos. Entonces, primero, porque era injusto. Segundo, porque todavía se atrevían a
manipular, a engañar. Y tercero, porque con esos ingresos se fortalece la hacienda pública. Imagínense que una empresa que no pagaba, que de repente paga 10, 12, 15 mil, 20 mil millones de pesos, y así todos están pagando, y hay que agradecer mucho a los contribuyentes, pequeños y grandes contribuyentes. Pon el ingreso de ayer, porque ese es un informe diario. ¿Cuánto entra a la tesorería de la Federación? Todos van a contribuir y van a seguir contribuyendo. Pero esto es muy importante. Miren, este es de ayer. Oye, ¿qué día es? Ah, no, la del 18. La de ayer. Esta ayer la mencionamos. Es que subió un poquito. Es que esta es la que veo diario. Tengo como 5, 6 informes que veo diario. Este es 17, este es 18. ¿Ya vieron cuánto subió? 10% en términos reales. Al 18 de junio del año pasado se habían recaudado 2 billones 370 mil millones. Y a junio de este año se han recaudado 2 billones 727 mil. Esto significa 356 mil millones más. 10% en términos reales. Si agregamos inflación, son 14.5% de aumento. Y en recaudación tributarios, mucho más. Nada más, impuestos sobre la renta, 8.9. IVA, 13.8. Entonces, a nosotros nos tocó esto. Y por eso a algunos no les gusta y otras cosas, pero hacia adelante, ya establecidas estas bases, va a ser más fácil y yo espero que haya unidad y que se cierre filas para apoyar a la presidenta. Por ejemplo, dieron línea en el Congreso que no se aprobara ninguna iniciativa que enviábamos. Ninguna iniciativa que enviábamos se aprobaba. Nada. Imagínense, aunque ayudara, lo que hicieron con la reforma a la ley eléctrica era para mantener los precios, para no aumentar la luz. No.
Salió porque teníamos mayoría simple. Pero como no teníamos mayoría calificada para reformar la Constitución y era mayoría simple, vámonos al Ejecutivo, digo al Judicial. Y presentaban recursos de inconstitucionalidad y se dedicaba el Poder Judicial, la Suprema Corte, a rechazar lo que ya estaba aprobado por el Congreso, aunque fuese en beneficio del pueblo, de manera sectaria, totalmente alejada su actitud de la justicia, de la imparcialidad, sino por consigna. Entonces yo espero que eso no lo sigan haciendo, porque sí afecta mucho, sí detiene. Planteamos, por ejemplo, la reforma para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, porque nos ha costado bastante crear esta nueva institución, que es importantísima para proteger a la gente. Son 120,000 elementos, ya se construyeron las instalaciones, se ha avanzado mucho, pero si la Guardia queda dependiendo de Gobernación o de otra institución que no tiene la disciplina ni el profesionalismo que tiene la Secretaría de la Defensa, pues ¿qué va a pasar con la Guardia? En el transcurso del tiempo va a terminar como la Policía Federal, porque va a llegar ahí un García Luna y se acabó. En cambio, si la Guardia Nacional pasa a formar parte de una institución que tiene profesionalismo, que tiene disciplina, leal al pueblo, leal en este caso a la comandante suprema, leal a México, pues tiene mucha posibilidad de que se mantenga y que permanezca y que no se corrompa, como sucedió con la Policía Federal. Esa reforma la propusimos, la aprobaron en el Congreso, pero en la Suprema Corte la rechazaron. Le contesté al diablito que no aceptaba yo. Sí, ser vocero, ¿no? Aquí en las mañaneras, que ya me voy a jubilar. Entonces esto se va a ayudar. Sí, ya nos vamos a ir ya. Estamos las letras y las palabras ni entran ni se expresan bien cuando se tiene hambre.
va a subir al 3. Vamos a desayunar.